Estamos de regreso siendo las 11 de la mañana con 39 minutos y en nuestro último bloque, como es habitual los días jueves, tenemos ya la visita de nuestro abogado Pablo Contreras de Juris Maule, hoy abordando un tema, ¿cuáles son las preguntas más típicas o las más frecuentes que suelen hacer las personas al momento de llevar a cabo el trámite del divorcio? Esto más lo conocemos entonces con Pablo. ¿Cómo está Pablo? Muy bien, muchas gracias. Se ríe de Pablo de mi tono de voz de gallo Claudio. ¿Sí? Digo. Cuéntanos, me imagino que son distintas las interrogantes que existen en esta materia de la pareja en general, aunque siempre hay alguna de las dos partes que muchas veces no quiere y trata de aferrarse hasta el último momento a la relación. Justamente. Tenemos en realidad, yo diría, tres tipos de parejas o de personas que estaban casadas y que quieren divorciarse. Los que quieren divorciarse los dos y que muchas veces llegan a acuerdos y en realidad el trámite es súper expedito. Tenemos aquel que quedó dolido de la relación y que no quiere dar el divorcio a veces no por un tema sentimental, sino que como en un acto de suerte, de venganza, de no dejar que el otro se divorcie y rehaga su vida en el fondo. Y tenemos el tercero en el que en realidad una de las partes en realidad le da lo mismo. Es como, ya quiero divorciar, sí, ya, bueno, si tú quieres yo me divorcio. Que no tiene mayor interés en el divorcio. Pero la verdad es que cuando a nosotros la gente se acerca a preguntarnos siempre tiene muchas interrogantes que a veces escapan inclusive a lo típico que hablamos del divorcio, porque muchas veces hablamos cuáles son las causas del divorcio, cómo se tramita, dónde se presenta, cómo demandar la compensación económica, pero hay muchas cosas que van quedando en el aire y que la gente tiene como una suerte de miedo de que si me divorcio va a pasar esto otro. Entonces, primero vamos a hablar un poquito, obviamente, de cómo funciona el divorcio, las causales, que es necesario siempre abordarlas para poder entender este tema. Y luego vamos a hablar de las preguntas típicas que en realidad la gente nos hace cuando se quiere divorciar y que son dudas muy generalizadas. Bueno, primero yo creo que ya todos entendemos lo que es el divorcio, que es una forma de ponerle término al matrimonio. Ojo con esto, mucha gente piensa que la sociedad conyugal y el matrimonio son lo mismo y jurídicamente no son lo mismo. El matrimonio es esta unión, es este vínculo que une a dos personas en los cuales emprenden una vida en común, construyen una familia, que obviamente no es la única forma de construir una familia, pero quizás es la forma más clásica de entenderlo. Pero el patrimonio que viene constituyendo la sociedad conyugal es una forma en la cual las personas que están casadas construyen un patrimonio, en el cual ambos van a adquirir los bienes que adquieren dentro del matrimonio, van a ingresar a esta sociedad en que están 50 y 50. Pero no es lo mismo que el matrimonio. ¿Por qué? Porque uno podría casarse en cualquier otro régimen patrimonial, como el de separación de bienes, en que cada uno tiene lo suyo, y el de participación en los gananciales, que es un régimen especial, en que cada uno compra y adquiere bienes libremente, sin pedirle permiso al otro cónyuge, y al final, cuando termine el matrimonio, si es que termina, porque puede obviamente no terminar, cuando termine el matrimonio, las partes tienen que sacar una cuenta de lo que recibieron, y lo suman, y después el que tuvo más, el que tiene menos le resta al que tuvo más y se genera una diferencia. Y esa diferencia se divide por dos y es lo que el cónyuge le debe económicamente al otro, producto de lo que él adquirió. En el fondo trata de como equipararlos, en el fondo que ambos hayan ganado lo mismo del matrimonio. Si no ganaron lo mismo, esa diferencia el otro tiene que pagárselo. Eso es básicamente. Pero no es lo mismo el matrimonio que la sociedad de bienes que tengan las partes. ¿Por qué? Porque las partes podrían, dentro del mismo matrimonio, y esto es cosa que alguna gente no lo sabe, por ejemplo, casarse en sociedad conyugal y después cambiarlo a separación de bienes. Entonces, una cosa no está ligada directamente con la otra, ¿ya? Eso es lo primero. Cuando termina entonces el divorcio, lo que hace es ponerle término al matrimonio, pero la sociedad conyugal, los bienes que quedaron, siguen vigentes hasta que no los liquiden en un proceso posterior. Después vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ¿y cuáles son las formas de ponerle término al matrimonio dentro del divorcio? Tenemos tres causales. Mutuo acuerdo, en el cual las partes quieren divorciarse ambas tienen la intención de hacerlo y requiere de un plazo de 1 año de cese de la convivencia. El divorcio unilateral es cuando solo uno de las partes quiere divorciarse, o a lo mejor no es que una solamente quiera, sino que puede que uno de los cónyuges no hablen entre sí, tengan una pésima relación. Entonces, yo la verdad es que yo quiero divorciarme, no tengo idea si otro cónyuge quiere. La ley dice, ok, usted puede divorciarse, pero tienen que transcurrir 3 años de cese de la convivencia. Y finalmente el divorcio culposo, que es una causal especial que no requiere ningún plazo, pero requiere que haya una transgresión grave y reiterada a los deberes y obligaciones del matrimonio. ¿Como cuáles? Porque son varios, la verdad, pero los más comunes y los más típicos, el guardarse fe o el deber de fidelidad.
causales de violencia intrafamiliar y causales de alcoholismo y drogadicción. Pero ojo, para que estas causales se apliquen, no es que la persona una vez haya tenido un acto de violencia intrafamiliar o que de repente tome o que de repente se drogue. No, es que estos hechos hayan sido tan graves que hayan hecho inalterable la vida en común. Y producto de esa situación, yo me separé. Caso típico, me fueron infiel, terminamos y luego volvimos. Y resulta que en el camino yo me arrepentí y después dije, no, sabéis que en realidad esto no da para más, separémonos. ¿Puede dar lugar a un divorcio culposo? No, porque lo que exige la ley es que esa infidelidad haya hecho inalterable la vida en común. Pero la verdad es que las partes después volvieron, en el fondo lo perdonó o la perdonó. Y como ocurrió esa situación, yo renuncié en el fondo a esta posibilidad de mandarlo por divorcio culposo porque la exigencia es que hayan hecho inalterable. Si después nos separamos por otros factores, porque ya no nos llevábamos bien, voy a tener que accionar por las otras vías del divorcio. Entonces lo que requisito, ojo, que haga inalterable y que producto de ese hecho las partes ya no estén juntos. Caso típico, una de las partes fue violenta con la otra, se puso una denuncia, la sacaron de la casa y después nunca más volvieron a estar juntos. Bueno, ¿por qué se terminó la convivencia? Por violencia intrafamiliar, porque tuvieron que sacar a esta persona de la casa y en virtud de ello yo podría divorciarme. Y lo que tiene de especial esto es que no requiere un plazo, es decir, esto podría haber ocurrido hace un mes y yo podría divorciar, o por lo menos hacer la solicitud de divorcio al tribunal. Hablamos de una frase en el divorcio de mutuo acuerdo y en el unilateral, que se llama el cese de la convivencia. ¿Qué es el cese de la convivencia? A ver, la verdad es que el cese de la convivencia tiene dos acepciones diferentes, muy distintas. Una es aquel momento jurídico en el que se comienzan a computar los plazos para este año o 3 años. ¿Cuándo se produce este momento jurídico? Dice la ley, cuando yo tenga algún documento que se denomina acta de cese de la convivencia, que es un documento que yo hago cuando me separo de hecho. La separación de hecho en el fondo es que dejamos de vivir juntos en principio. Yo voy al registro civil y hago esta acta de cese de la convivencia, que es básicamente como una especie de declaración jurada, es algo muy similar donde yo declaro que ya no estamos viviendo juntos. Pero para que esa acta tenga valor y comiencen a computarse los plazos, y se los van a informar en el registro civil cuando ustedes hagan este trámite, tienen que llevarla al tribunal de familia y notificársela al otro cónyuge. Porque uno de los cónyuges podría estar mintiendo, a lo mejor no se han separado, de hecho. Entonces por eso está esa exigencia. ¿Cuándo no se requiere notificar? Cuando ambos cónyuges van al registro civil y dicen, ya nos separamos, queremos hacer el acta de cese de la convivencia. Firman los dos y obviamente no hay necesidad de notificarlo porque ambos fueron de mutuo acuerdo a hacerlo. Y comienzan a correr este plazo de 1 año o de 3 años, dependiendo cuál sea la causal que se utilice para el divorcio. ¿Qué pasa? ¿Existen otros mecanismos? Sí, existen otros mecanismos. Cuando, por ejemplo, ustedes regulan alimentos en favor de sus hijos, el cuidado personal de sus hijos o un régimen de visitas de los hijos. ¿Por qué motivo? Porque evidentemente si estamos regulando esas materias es porque ya no estamos juntos, ¿ya? ¿Desde cuándo comienza a correr ese plazo? Dice la ley. Desde que lleguemos a un acuerdo en mediación y se envía al tribunal de familia, o desde que yo demande por alguna de esas materias y notifique la otra parte de eso. Desde ahí se van a comenzar a computar los plazos. ¿Esto es para todos los matrimonios? No, no es para todos los matrimonios. Es para los matrimonios posteriores a la dictación de la ley de tribunales de familia, la ley de divorcio, que creó el divorcio propiamente tal. Es decir, matrimonios posteriores a noviembre del año 2004. En matrimonios anteriores a noviembre del 2004, es decir, que se hayan casado antes, basta con acreditar mediante testigo que las partes tienen más de 1 o de 3 años de cese de la convivencia. Ya. Entonces, ya más o menos tenemos claro las causales de divorcio, tenemos claro cuándo se cuenta el cese de la convivencia. Y ahora, siempre una pregunta que nosotros nos hacen ya comenzando con este tema. ¿Sabe que la verdad vivimos juntos, pero no estamos juntos en la práctica? Estamos en el mismo techo, pero ya no dormimos juntos, tenemos piezas separadas, ni conversamos, no tenemos una relación y esto ya han pasado muchos años. ¿Nos podemos divorciar? Es una pregunta que en realidad ocurre mucho y es por varios motivos. A veces por un tema por los hijos, por no romper la familia, por seguir al cuidado de ellos, por poder verlos. Otras veces por una cuestión económica, porque no es tan fácil irse de la casa. A lo mejor la casa es grande, hay espacio para los dos, pero si yo me voy va a implicar arrendar una propiedad y amoblar la propiedad y todos los gastos que conlleva obviamente vivir en una casa. Entonces hay mucha gente que toma la decisión de vivir separados en una misma casa. ¿Esas personas
podrían divorciarse, y la verdad es que los tribunales han dicho que sí, que pueden divorciarse, porque lo relevante dentro del matrimonio, evidentemente que si bien el matrimonio es definido por nuestra ley como una especie de contrato, es que haya una intención de estar juntos, porque al final esto es una cuestión afectiva, construye una relación. Entonces, esa relación afectiva tiene un nombre, incluso se la denominaba el affectio maritalis, que es la intención de estar casados. Nosotros podemos estar casados, pero si no vivimos juntos, no tenemos una vida conyugal, no compartimos, claramente ya no hay una intención de estar juntos. Y por eso, perfectamente una persona que vive junto con otra, que están casados, pero que ya no tienen esta intención de seguir casados, pueden igualmente divorciarse. Obviamente, la prueba que se les va a exigir por parte del tribunal va a ser un poco más alta que la del resto, porque normalmente lo que uno prueba es que ya no vivimos juntos hace más de 3 años o 1 año, dependiendo de la causal, y es fácil, un contrato de arriendo, un certificado de residencia, unos testigos que digan que no vivo ahí. Pero cuando vivimos juntos, obviamente hay que acreditarlo. Normalmente va a ser una prueba de testigos en realidad, especialmente los hijos muchas veces que puedan declarar en estos juicios es tremendamente relevante para poder decir, sí, por ejemplo, mis papás efectivamente viven juntos, pero la verdad es que hace 7 años, 10 años, qué sé yo, que ya no tienen una relación, mi papá vive en la pieza de atrás, mi mamá vive adelante, qué sé yo. Esto es muy común, así que para las personas que tengan esa duda, sí, pueden divorciarse igualmente, obviamente el estándar de prueba va a ser más alto, pero pueden hacerlo, ¿ya? Otro caso típico, y este es más complejo. Tengo una deuda de alimentos y quiero divorciarme. ¿Puedo divorciarme? La verdad es que en principio ustedes pueden presentar la demanda de divorcio. No hay un impedimento legal per se. Es decir, si yo tengo una deuda de alimentos importante y quiero divorciarme, yo voy a poder presentar la demanda. Pero la ley dice que el otro cónyuge, en virtud del cual se establecieron estos alimentos en beneficio, o tiene el cuidado de los hijos y se le deben alimentos a los hijos, puede oponerse al divorcio si es que yo debo alimentos. Esto se denomina la cláusula de dureza. Ahora, ¿en qué contexto esto va a tener relevancia? En el divorcio unilateral. ¿Por qué? Porque en el divorcio de mutuo acuerdo, si uno de los cónyuges le debe alimentos a otro, no hay problema, porque está manifestando el otro cónyuge que desea divorciarse. ¿Qué significa eso? Que también en el divorcio unilateral, si yo demando de divorcio y tengo una deuda, pero mi cónyuge también quiere divorciarse, no tiene el derecho a no oponerse y efectivamente pedirle al tribunal que los divorcien. Entonces, en materia de divorcio, si hay un deuda de alimentos, ¿se pueden divorciar? Sí, salvo que el otro cónyuge se oponga. Entonces va a haber que distinguir, va a haber que ver el caso a caso. Y tiene que ser una deuda de relevancia, ojo, tiene que haber un incumplimiento permanente, dice la ley. Entonces, en ese contexto, si yo debo 80 lucas, 100 mil pesos, 50 mil pesos, 200 mil pesos, probablemente no va a ser un impedimento para poder divorciarme. Ahora, si debo 3 años de pensión, por supuesto que eso va a ser un impedimento si es que la otra parte se opone. Así que ahí les recomiendo consultarlo bien con un abogado para ver la posibilidad de divorciarse si tienen esta deuda. Cuando es de mutuo acuerdo, ningún problema, ¿ya? Y aquí la pregunta también, esto es muy importante y la gente normalmente no lo entiende, y la verdad es que es súper entendible que no lo entienda. La gente muchas veces nos dice, ¿y qué pasa con los bienes cuando me divorcio? Y la gente le va a sorprender lo que yo le voy a responder, porque la mayoría de la gente piensa que es distinto. No pasa nada con los bienes. ¿Por qué? Porque el divorcio pone término a esta unión de convivencia, pero no pone término al régimen patrimonial de los bienes. De hecho, en principio, el juez de familia no tiene ninguna facultad para abordar el tema de los bienes. En principio, después vamos a ver algunas excepciones. ¿Por qué? Porque esa competencia es de un juez árbitro a través de un proceso civil. ¿Qué significa esto? Pongámoslo en casos prácticos para que se entienda. Tenemos una casa, ¿ya? La casa es de los dos. Por cuestiones de la vida y por cuestiones también muchas veces de tradición, suele ser el hombre el que se va de la casa y queda la mujer con los hijos. Eso es como lo más común. Pueden haber casos muy diversos, pero ese es lo común por un tema cultural. Entonces, mi señora ya, mis hijos son grandes, se fueron de la casa. De hecho, a lo mejor mi señora hasta tiene otra casa, pero vive ahí y yo quiero que se haga algo con esa casa. Al momento de divorciarme, ¿el juez qué va a hacer? ¿Va a repartir la casa? No, el juez de familia solamente va a terminar el matrimonio. Y eso también le pone término a la sociedad conyugal para el futuro, pero no decide nada respecto de los bienes hacia atrás. Es decir, los bienes que hayamos adquirido dentro del matrimonio, el juez de familia no los va a tocar porque no tiene facultades para ello. Aquí pueden ocurrir dos opciones. La primera es que este sea un divorcio de mutuo acuerdo y los dos queramos solucionar este problema. Entonces nosotros podemos, incluso antes del divorcio, solucionar el tema de los bienes.
y podemos repartirlo, podemos ponernos de acuerdo para venderlo, o incluso puede que la otra parte diga yo me quiero quedar con la casa, te pago la mitad de lo que vale la casa. Eso se puede hacer voluntariamente. Si no hay voluntad de las partes para poder repartirse los bienes, el paso es el siguiente. Primero hay que divorciarse. Con el divorcio se le pone término a esta comunidad de bienes, pero para poder repartirlo vamos a tener que ir a un juicio posterior que se llama un juicio de designación de árbitro, donde un juez civil va a designar una persona que es un abogado, que está en un listado especializado, que va a ir a hacer un juicio más desformalizado propiamente tal y va a repartir los bienes que las personas tengan. Cuando son varios bienes el asunto es más complejo. Cuando es un solo bien, por ejemplo la propiedad, el asunto tiene dos salidas prácticamente. O vendemos la casa y nos repartimos mitad y mitad, o el otro le compra la mitad de lo que vale la casa. No hay más opciones que esa en realidad, muchas veces en este tipo de situaciones. Entonces, para que lo tengan claro, ¿qué pasa con los bienes en el divorcio? En principio nada. O se ponen de acuerdo o lo resuelven después. Pero no hay más opciones. Ahora, les decía que hay algunas excepciones. ¿Ya? Siempre que hay situaciones. Recuerden que, y lo hemos conversado en otras situaciones, que dentro del divorcio, el cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar en común, que por una cuestión cultural normalmente es la mujer, que se postergó, que no pudo trabajar, que no pudo tener cotizaciones, que a lo mejor ella tiene un mal estado de salud, que no va a tener una pensión importante al momento de jubilarse, salvo quizá la pensión de solidaria. Tiene un derecho, y ese derecho se denomina la compensación económica. Que es una cantidad de dinero, dice la ley, que se le va a tener que pagar el otro cónyuge, que ojo que también puede ser el hombre, si no piensen solamente que es la mujer, que va a tener que pagarle, que puede ser fraccionado en cuotas, puede ser con fondos de capitalización, y aquí viene lo importante, también se puede pagar en cuotas o derechos sobre propiedades. Ejemplo, tenemos una casa. La mujer se postergó durante muchos años por el matrimonio y por el cuidar a los hijos, después por cuidar el hogar, etc. Nunca pudo trabajar. Vive en esa casa. La casa, supongamos, vale 80 millones de pesos. La mitad son 40 millones de pesos. ¿Puede quedarse con la casa? Sí. Lo que puede solicitar es que le den una compensación económica y que esa compensación económica se pague en la mitad de los derechos que tiene, en este caso, su cónyuge sobre esa casa. Entonces, la verdad es que el juez de familia no ve la repartición de bienes, pero sí podría, a través de una compensación económica, darle la mitad a esta persona para que esa persona se quede finalmente con la casa como pago de la compensación económica. Entonces ahí tenemos una excepción que indirectamente el juez tiene facultades para ver estos temas. Y de aquí nace otra pregunta. ¿Cuándo tengo que demandar compensación económica? Porque esto la gente suele no tenerlo muy claro. Y la verdad es que yo les voy a explicar. El tema de la compensación económica va a ser un problema ¿cuándo? Cuando me demanden por divorcio unilateral o cuando me demanden por divorcio culposo. ¿Por qué en el divorcio mutuo acuerdo por lo general no va a ser un problema? Porque se supone que estamos de acuerdo. Y si una de las personas quiere compensación económica, significa que la otra le va a dar una compensación y ella vuelve a estar de acuerdo. Por ende, ahí no va a ser un problema. Si el problema surge cuando la demanda es un divorcio unilateral o cuando la demanda es un divorcio culposo. ¿Cuándo debo presentarla? Si yo soy el que demando y yo soy el que quiero demandar compensación económica, se tiene que presentar junto con la demanda de divorcio. No se puede demandar después, tiene que ser en ese mismo acto, ¿ya? Si es al revés, a mí me demandan de divorcio y yo quiero demandar de compensación económica, yo debo hacerlo dentro de un plazo, señala la ley. Y ese plazo es 5 días hábiles antes de la audiencia preparatoria que va a estar citada. ¿A qué nos referimos? Se presenta una demanda de divorcio, supongamos que lo presenta mi cónyuge. Se presenta una demanda de divorcio, me notifican esa demanda y en esa demanda va a salir una fecha de una audiencia, supongamos 3 de diciembre. Entonces el 3 de diciembre en la audiencia, yo 5 días hábiles antes de esa audiencia tengo que contestar esa demanda y además a su vez demandarlo por compensación económica. Si no lo hago en ese plazo, la ley dice que precluye mi derecho. Así que esto es un tema súper importante. ¿Cuándo vence el plazo para la compensación económica? Lo tengo que presentar junto con la demanda de divorcio si yo soy el que está demandando y si me demandan 5 días antes de la audiencia. Después ya no se puede. Y al revés, si ya me divorcié, ¿puedo demandar compensación económica? No se puede demandar de compensación económica. Así que mucho ojo con eso. Si ustedes los demandan por divorcio y quieren demandar de compensación económica, vayan inmediatamente donde un abogado porque después no van a poder hacerlo. Esto hay plazo, ¿ya? Otra pregunta es, quizás, ¿cuánto se debe esperar
la persona la persona que se divorcia para volver a casarse, ¿no? Ya, aquí hay un tema súper interesante. Bueno, la respuesta, vamos a darle inmediatamente, nada, me puedo casar al otro día. Ah, ya. Ya. Sin embargo, ¿por qué era interesante? Porque hay una idea, y es efectivo, así era, de que la mujer, cuando se casaba y después se divorciaba y quería volver a casarse, tenía que esperar un tiempo. Y ese tiempo era de 270 días después de haberse divorciado. ¿Por qué motivo era esta situación? Porque la verdad es que la ley decía que hay una presunción, que está en la ley, que es una presunción de paternidad. Esa presunción de paternidad dice relación con que si nosotros estamos casados y la mujer tiene un hijo, se presume que el padre es su cónyuge, ¿ya? Y por ende puede obligar a que se inscriba a nombre de él, aunque él no quiera voluntariamente. Entonces, con el objetivo de hacer una suerte de protección para el hombre que se divorciaba, es decir, bueno, pero ¿qué pasa si se divorcian hoy día? Perfectamente podrían aplicarse esta presunción porque son 9 meses desde lo normal del nacimiento de un niño. Entonces por eso eran estos 270 días. Pero la verdad es que hoy por hoy se eliminó por un tema de que era discriminatorio, porque esto obviamente solamente era para la mujer. Por su parte el hombre podía casarse sin ningún problema. Entonces a contar del año 2020, esta norma fue derogada y hoy día tanto hombres como mujeres pueden casarse al otro día, si lo estiman, después de haberse divorciado. Pero ojo con esto, hay un tema importante. No desde la fecha en que a ustedes les sale la sentencia de divorcio, porque cuando ustedes presentan una demanda de divorcio, el tribunal va a emitir una sentencia, y esa sentencia va a decir que se declara el divorcio. Pero ojo, esa sentencia se tiene que llevar al registro civil, y desde que salga en mis documentos, en mi certificado de matrimonio, que estoy divorciado, desde ese día pueden divorciarse, o sea, volver a casarse. No antes, independiente que haya salido la sentencia del divorcio, ¿ya? Eso para que lo tengan súper claro. Bueno, otra de las preguntas que mucha gente se equivoca, algo bien sencillo, ¿cuál es mi estado civil después de que yo me divorcio? ¿Tengo algún estado civil? ¿Vuelvo a ser soltero? No. La regla general es que las personas que se divorcian, su estado civil es divorciado, no es soltero, para que no se vayan a equivocar en los documentos, especialmente los documentos legales. Y alguien me puede decir, y esta pregunta me la han hecho muy frecuentemente, pero ¿y cómo si yo tengo un vecino, un amigo, un pariente que se divorció hace muchos años atrás y él hoy día firma como soltero y me dijo que está soltero? ¿Por qué yo voy a quedar como divorciado? Esto es muy sencillo porque hablábamos que a contar en noviembre del 2004 entró en vigencia la nueva ley de matrimonio civil, que es la que contempla el divorcio. Pero antes del 2004, que 20 años atrás, no había ley de divorcio. O sea, quizá para los que somos más jóvenes puede que no tengamos mucha idea de esto, pero para la gente que es de más edad, yo creo que recuerdan que la ley de divorcio costó mucho aprobarla en nuestro país. Más allá de los motivos por qué se aprobó y por qué no se aprobaba, ocurría que antes de esto, y como ustedes saben, siempre hay formas de buscar una manera de terminar el matrimonio. O sea, no es que hace 20 años atrás la gente tenía que sí o sí quedarse para toda la vida con el marido porque no había ley de divorcio. No, existía algo que se llama la nulidad, que todavía existe, ojo. Pero la nulidad en realidad era una forma especial de ponerle término al matrimonio que declaraba que el matrimonio nunca existió, por ciertas causales específicas que señala la ley, que son causales de invalidación. Por ejemplo, una de las causales era que, y que es la más usada en realidad, que aquí lo que hacían los abogados para poder en el fondo separar a las personas era inventar causales de nulidad para poder separar a la gente y que estas personas pudieran rehacer su vida. Así que igual era un problema. O sea, estamos hablando de que tú antes del año 2004, que no hace tanto tiempo, no te podías divorciar. Entonces lo que hacían los abogados era buscar una de estas causales que estaban en la ley para hacerle encajar al caso de ellos. Y la causal más típica y más común que había antes era que esta persona, ambos vivían, no sé, en San Javier y se habían casado en Antofagasta. Entonces el abogado probaba que estas personas vivían en San Javier, aunque en realidad hubiesen vivido en Antofagasta en esos años y se casaron bien en realidad. Pero probaba que no, que eso era mentira, que las dos personas vivían en San Javier y por ende no se podían haber casado en Antofagasta porque el oficial de registro civil competente es del domicilio de alguno de las personas. Entonces, como lograba probar eso, el juez decía, entonces este divorcio es nulo, este matrimonio es nulo y por ende declaraba lo que se llama la nulidad del matrimonio. Y claro, los efectos de la nulidad eran como si este acto
jurídico nunca hubiese existido, y como nunca existió el matrimonio, las partes quedaban como solteras, o sea, volvían a su estado civil anterior. Entonces, no es que en realidad era porque se divorciaban, sino que era justamente porque era una situación distinta. Otra de las preguntas muy comunes que nos hacen, que a lo mejor no tiene que ver directamente con el matrimonio, es: si yo me divorcio, ¿puedo volver a postular al Servio? Esta es una pregunta, yo creo que la mayoría de la gente que se divorcia nos hace esta pregunta. Y la verdad es que sí y no es tan fácil. Lo que ocurre es que cuando ustedes le entregan un subsidio Servio, supongamos que este subsidio se le entregó a Pedrito y no a Juanita, y yo me divorcio, muchas veces ocurre que Pedrito se va de la casa. Y Pedrito le deja la casa a Antonia, a Juanita, perdón, porque tiene la mitad de los derechos, pero en realidad no le interesa la casa, ya se fue, un tema cultural también, como lo hablábamos. Entonces, él quiere divorciarse y quiere volver a postular al Servio porque en realidad ya no vive con ella, no va a volver a esa casa nunca más. Entonces, ¿puede hacerlo si se divorcia? No, requiere un paso adicional. Porque se supone que si yo adquirí esa casa dentro del matrimonio y está a mi nombre, el Servio les va a decir: sí, pero es que usted ya adquirió una casa. Entonces, primero, tiene que divorciarse, si eso está bien. Ese es el primer paso para volver a postular al Servio. Pero tienen que hacer un segundo paso. ¿Y cuál es ese segundo paso? Ustedes tienen que después liquidar la sociedad conyugal, es decir, liquidar esta comunidad de bienes que quedó. Y la persona que se va, en este caso, quiere volver a postular al Servio y que no se va a quedar con la casa, tiene que cederle gratuitamente los derechos que tiene en esa casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se divorcian, luego van a hacer la escritura de liquidación y con esos papeles van al Servio y postulan y dicen: bueno, yo ya no soy dueño de la casa, se lo entregué gratuitamente, y van a poder volver a postular. Pero ojo, aquí yo se los digo de antemano, tengan mucho cuidado con lo siguiente. Hablábamos de que en el divorcio yo te voy a poder demandar de compensación económica. Entonces, pongamos el mismo caso. La señora Juanita demandó de divorcio, dijo que tenían una casa, que la adquirieron dentro del matrimonio por subsidio Servio, y pidió que la compensación económica se le pagara con la mitad de los derechos del marido. El marido, sabiendo que quiere volver a postular al Servio, le dijo: sí, ok, te entrego la casa por compensación económica. Y se hizo así, se evaluó la compensación económica en 20 millones, se di mi parte por estos 20 millones, no pagué nada, voy al Servio con la escritura, porque obviamente todo esto se operativiza en una escritura, y le digo: quiero postular al Servio porque yo ya no soy dueño de casa. Ah, usted no puede porque usted vendió su casa. ¿Cómo vendí la casa? Sí, porque usted, por 20 millones, que el tribunal fijó la compensación económica, entregó su casa. Y como la vendió, perdió el derecho. Entonces, ojo, aquí, esto mismo que pasó aquí, ¿tiene una solución? Sí la tiene. ¿Cuándo? Cuando la señora Juanita los demande de compensación económica, el cónyuge tiene que oponerse y decir que no está de acuerdo con la compensación económica, a pesar de que sí quiere entregarle la casa. Entonces llega al juicio, su abogado va y le dice al tribunal: mire, la verdad es que vamos a hacer lo siguiente. El caballero le va a entregar los derechos a la señora gratuitamente, van a ser de ella la propiedad, pero que ella renuncie a la compensación económica. Si se fijan, el resultado es exactamente el mismo. La señora Juanita se va a quedar con la casa. Pues la diferencia es que yo ya no entregué la casa a cambio de la compensación, sino que la entregué gratuitamente y ella renunció a la compensación. Entonces, cuando yo voy al Servio, esa escritura, ¿qué va a decir? Que yo renuncié a los derechos de la casa. Cuando la verdad es que en la práctica la operación era porque me demandaron de compensación. Pero lo que no puede ocurrir es que ustedes la vendan o la entreguen en virtud de una demanda. Tiene que ser voluntario. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si esta casa todavía está con pago de dividendo? ¿Sigue pagando el dividendo la persona que queda con la casa, en este caso la que, digamos, se le da la compensación económica? Buena pregunta, buena pregunta. La verdad es que, miren, para que lo tengan claro, cuando ustedes compran una casa y les van a prestar un crédito hipotecario, se generan dos obligaciones diferentes. Una, porque la mayoría de la gente habla de la hipoteca, ¿ya? Claro, la hipoteca es un resguardo, en el fondo, que tiene el banco por si tú no me pagas, para sacarte a remate esa propiedad y pagarme con el producto de esa casa. O el banco adjudicarse la casa. Esas son las opciones que tiene el banco cuando tú no le pagas y ejerce su derecho a la hipoteca. Pero existe otra obligación, que es la obligación de pagar la casa. Y esa obligación es distinta de la hipoteca. Están relacionadas, pero son diferentes. Y esa es una obligación personal, dice la ley. Es decir, esa obligación la tiene el deudor. Y supongamos que el deudor, en este caso, es el caballero, es la persona, el hombre. Entonces, en este mismo hipotético caso, en que la señora Juanita lo demanda y le pide los derechos, puede pedírselo, no hay ningún problema. El problema está
en que yo tengo que dejar zanjado en este juicio de divorcio qué va a pasar con los dividendos hipotecarios. Porque si yo le cedo los derechos de la casa gratuitamente, yo voy a seguir obligado al pago. Ojo con eso, porque el banco no tiene nada que ver en esta operación. Entonces, la recomendación es la siguiente. Más bien al nombre de quién está el crédito. Exacto, exacto. Entonces, y ojo que incluso aquí lo que podría hacer es que ambos cónyuges sean avalistas uno del otro. Entonces, aquí tienen que dejar muy claro en el juicio de divorcio que si el cónyuge, usted van a dejar de pagar ese dividendo y lo va a asumir la otra persona, que eso quede en un documento. Ojo, el banco no los va a sacar del sistema. Para el banco ustedes van a seguir siendo los deudores, pero jurídicamente va a haber otra persona obligada detrás a la cual yo le voy a poder exigir. No, pero la obligación jurídica igual es tuya, porque lo acordamos acá. Entonces ténganlo súper claro, si ustedes no dejan eso por escrito, van a seguir obligados al pago del dividendo. ¿Ya? Eso para que también quede muy, muy claro. Ahora, ¿qué pasa con los hijos en el divorcio? ¿El juez va a resolver el tema de los hijos? La verdad es que depende. En principio, el juez de familia, cuando uno demanda por divorcio, no se va a pronunciar respecto de los hijos, ya salvo que una de las partes quiera demandar o accionar por cuidado personal. Ejemplo, nos estamos divorciando, culturalmente la mujer se queda con los hijos y el papá quiere divorciarse, pero también quiere pedir el cuidado personal. Lo puede hacer perfectamente y va a ser una demanda de divorcio y cuidado personal de los hijos. Pero si solo demanda de divorcio, el juez no se va a pronunciar respecto del tema del cuidado personal porque son materias distintas. Lo mismo pasa con los alimentos. Si yo pido el divorcio y no están regulados los alimentos, el juez nada va a decir respecto a los alimentos. Tiene que demandarse como una demanda de alimentos, que puede ser conjuntamente con la demanda de divorcio, se pueden ver a la vez, o puede ser una demanda distinta. Entonces ténganlo claro, el juez nada les va a decir respecto de los hijos si ustedes no demandan específicamente estas materias. Otra de las preguntas es que surge mucho en el caso de deudores de pensión de alimentos, especialmente los que están en el registro de deudores de alimentos. Si yo me divorcio, me quiero divorciar de mi cónyuge y me tiene una deuda de alimentos, ¿yo con esa demanda de divorcio estoy renunciando a los alimentos? No, no se renuncia en ningún caso a los alimentos. El divorcio, y volvemos a lo mismo, solo va a regular la materia del término del matrimonio, pero no va a regular nada más, salvo que yo demande algo relacionado con los alimentos en este mismo juicio, pero no implica una renuncia en ningún caso. ¿Ya? Recuerden que si eres deudor de pensión de alimentos o mi cónyuge es deudor de pensión de alimentos, el derecho que yo tengo es a oponerme al divorcio. Pero si yo quiero divorciarme, no implica que estoy en ningún caso renunciando a esta situación. ¿Ya? Yo creo que ahí abordamos la mayoría de las cosas, de las preguntas como más típicas, más comunes en el divorcio. Entonces, quizá una de las últimas preguntas es, ¿y dónde se demanda de divorcio? Bueno, yo creo que todos tenemos manos claro que en el tribunal de familia. Pero ojo aquí, no es tan sencilla la respuesta. Por ejemplo, si ustedes viven en San Javier y su cónyuge vive en Talca, la ley dice que la demanda de divorcio se tiene que presentar en el domicilio del demandado. Es decir, si su cónyuge vive en Talca, se va a tener que interponer la demanda en el juzgado de familia de Talca. Si vive en Antofagasta, en el juzgado de familia de Antofagasta. Les puedo sí dar un tip, sí, obviamente, porque mucha gente que a lo mejor que vive acá en San Javier, o que vive en Linares, o que vive en Talca, y, por ejemplo, su marido vive en Santiago, y no quiere, obviamente, demandar en ese tribunal. Si el divorcio es de mutuo acuerdo, la ley dice que puede presentarse en cualquiera de los tribunales de donde vive una de las partes. Pero por otro lado, si ya no es un divorcio unilateral o es un divorcio culposo y yo no quiero viajar a Santiago, yo no quiero viajar a Antofagasta, hay una forma de cambiar la competencia. ¿Cuál es? Supongamos que no están regulados los alimentos o quieren modificar los alimentos respecto de los hijos, demandan también conjuntamente por aumento de alimentos o por regulación de alimentos. ¿Y qué va a cambiar aquí? La ley dice que el tribunal competente para demandar por alimentos o modificar los alimentos es el domicilio donde están los hijos o los domicilios de los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien el divorcio se tiene que presentar en el domicilio del demandado, pero aquí lo que prima es el tema de los alimentos. Entonces, si yo demando divorcio y alimentos, voy a poder demandar en mi comuna donde yo vivo. Entonces, ese es un tip que se puede utilizar para alterar la competencia, en este caso, del tribunal y así no hacer esto tan complejo. Por último, ¿cuánto dura una tramitación de un divorcio? Depende. Si es de mutuo acuerdo, hoy día hay un sistema que se creó especialmente para los divorcios de mutuo acuerdo, en que dentro de un plazo de 1 a 2 meses, dependiendo de algunos factores, del tribunal, etcétera, van a quedar divorciados. En el caso de los divorcios
Unilaterales también va a depender. Si es solo divorcio, puede que dure de 3 meses a 6 meses, si es que hay oposición o no. Y si hay compensación económica, ahí podríamos estar hablando de hasta un año, 9 meses a un año. Y si es divorcio culposo, la tramitación va a ser más o menos la misma que el unilateral. Puede ser hasta 6 meses más o menos, pero si hay compensación económica, hasta un año en lo que se denomina la primera instancia, es decir, ante el Tribunal de Familia. En la Corte de Apelaciones, si es que alguna de las partes queda disconforme con el fallo, va a poder apelar y puede estar otros 6 meses. Entonces es un tiempo más o menos prolongado dependiendo del tipo de divorcio. Perfecto. Para hacer todas las consultas, entonces, algunas de estas que Pablo nos comentaba u otras que vayan apareciendo, ¿cómo se puede contactar con Juris Maule? Bueno, ahí ya aparece la página que es www.jurismaule.cl. Nos pueden, a través de la página, van a encontrar todos nuestros medios de contacto, puede ser WhatsApp, nos pueden mandar un correo, nos pueden llamar, pero quizás siempre lo más rápido nos pueden escribir por WhatsApp si es que no se ha contestado el teléfono, pueden agendar una hora y pueden ir a nuestra oficina, porque esta entrevista puede ser presencial, o los podemos llamar por teléfono, o podemos hacer una videollamada, dependiendo de la complejidad. Y siempre yo le digo a los clientes, la primera consulta es gratis, así que pueden consultar sin problema por su problemática, y ahí les podemos dar un presupuesto dependiendo del caso que ustedes tengan. Perfecto. Bueno, Pablo Contreras, abogado de Juris Maule, visitándonos como todos los jueves en el último bloque de programa. Siendo ya las 12 del día, con 15 minutos, llegamos al término de este nuevo capítulo de Más Positivo. Nos vemos en la edición de media tarde de Voz Regional.